Bueno, estamos acá en San Sebastián de Garabandal. Ahí tenemos la torre de la iglesia y el campanario. Y está con nosotros Mercedes Segovia de Ciber, que es la argentina testigo ocular de las apariciones de Garabandal. Ella fue testigo, ahora nos va a contar, de la aparición de cuando el ángel le da el mensaje a Conchita el 18 de junio de 1965. Bueno, ayer Mercedes, después de ese día, o del día siguiente, porque después se quedó un día más, que recibió el mensaje de manos justamente de Conchita, el día siguiente de haberlo recibido, en la casa de Conchita, ella volvió al pueblo luego de tantos años de sueño de volver. 48 años me está diciendo. Así que, hola Mercedes, ¿cómo estás? Vos ya has hablado con nosotros para Pueblo de María, pero bueno, ¿cuántas veces soñábamos en que el testimonio nos lo des aquí mismo en Garabandal? Antes de seguir con tu testimonio, me gustaría que nos cuentes qué es lo que sentís de volver a Garabandal. Sí puedo hablar, porque no paro de llorar desde que llegué de la emoción. Soñar con volver a Garabandal, la verdad que fue algo que parecía eso, un sueño, que iba a ser difícil que se hiciera realidad. Y bueno, estuve enferma bastante tiempo y le ofrecí a la Virgen todos mis dolores, mis sufrimientos, entre otras cosas, para poder volver. Y la Virgen me dio ese regalo, justo el día de su cumpleaños, el 5 de agosto de este año se confirmó que íbamos a venir, Pablo, mi marido y yo. Así que la verdad que puedo decir que sentí desde el 5 de agosto. Lo que sentí era como una emoción que no podía parar de pensar, ni tenía otro tema de hablar, hasta que al final en casa ya casi me querían echar, porque era de lo único que hablar, era de mi viaje a Garabandal. Mercedes, vamos a contarle a las personas que por ahí te van a ver por primera vez, a ver cómo fue esa vez. ¿Qué edad tenías esa vez que viniste a Garabandal en época de las apariciones? Y yo tenía 20, fue bastante curioso, porque en realidad las cosas, viste, que nunca pasan porque sí, pasan porque tienen que pasar el día que tiene que ser. Porque yo en el 61 estaba en el colegio en Roma, y hice un año de estudios allá, y lo conocí al Padre Pío. Estuve en San Giovanni Rotondo con el colegio, fuimos a su misa, me confesé con él, y nunca jamás se me ocurrió pensar que era nada extraordinario, nada. Y tampoco sabía en aquel momento, a pesar de haber viajado varios meses por España, que ya estaban sucediendo las apariciones en el 61. Pero cuando volvimos con papá y mamá y mi hermana menor, Dolores, en el 65, apenas llegamos, que fuimos al sur, a Jerez de la Frontera, unas tías nuestras nos dijeron que se estaba hablando de estas apariciones y que ellas ya sabían que el 18 de junio las chicas iban a recibir un mensaje de la Virgen. Increíblemente, papá, yo digo, por eso te digo que las cosas pasan cuando tienen que pasar, ¿no? Papá cambió todo el viaje. Todo el plan del viaje se cambió para estar en Garabandal el 18 de junio. Y es más, tengo inclusive guardado todavía el mapa, todo marcado por él, con un redondel así especial que marca y dice, con la letra de él, San Sebastián de Garabandal. Entonces, ¿qué edad tenías vos? Y yo Mercedes? tenía 20 años. 20 años. 20 años tenía. Cuando estuve con el Padre Pío tenía 16. 16 años. Y bueno, llegamos a Cosío, me acuerdo, que era una ruta, pero un camino, allá la llegada hasta Cosío era una aventura. ¿Habías venido en tren hasta algún lugar? No, todo en auto. Todo en auto. Todo en auto. Y bueno, tuvimos que dejar el auto en Cosío
porque ahí nos dijeron que, bueno, que a Garabandal subir en auto, cero, o sea, había que venir caminando, como lo que es hoy una trocha de una mano del auto que va, o sea, una mano, así era el camino de angosto, lleno de piedras, y nos contaban que subían o bajaban en burro o en algunos casos en carro, o si no caminando, porque no había otra manera, era imposible, ¿no? Así que bueno, dejamos el auto en Cocío y emprendimos la subida, papá, mamá, mi hermana y yo, los 7 kilómetros hasta Garabandal, y llegar a este pueblo increíble que parece salido de un cuento de la Edad Media, donde no conocíamos absolutamente a nadie, o sea que, como dice la Virgen, había que ir a pedir posada, ¿no? Porque decíamos, ¿a dónde vamos a dormir acá? Y una familia que me gustaría saber hoy quién fue, nos dejó su casa, mi hermana María Dolores y yo dormimos en la cocina, en unos bancos grandes así que había alrededor del fogón del medio, y papá y mamá les dieron su cuarto, ellos le dieron su cuarto, y así que ahí dormimos esa noche y empezamos a preguntar un poco de las apariciones, pero no hablaba mucho la gente era muy callada, muy reservada, viste, bien aldeanos del norte, ¿no? Que son gente tan seria, como tan metidos para adentro, ¿no? Y sobre todo con un tema tan especial, ¿no? Como eran las apariciones de la Virgen. Y al día siguiente, bueno, todo el día era esperar y preguntar y caminar, y fuimos hasta Los Pinos, subimos la Calleja, fuimos a Los Pinos a rezar el rosario, y se fue haciendo la tarde, y todos nerviosos pensando, ¿a qué hora, a qué hora, a qué hora? Y preguntábamos y nadie sabía. Me preguntaron varias veces cuánta gente había. No lo sé, Santiago, no sé, era mucha gente, pero tampoco tanta gente. Qué sé yo, habría 1000 personas, 2000 personas, ni idea. No sé, yo no conocía a nadie. Y bueno, nos dijeron que seguro que ya Conchita había dicho que iba a recibir el mensaje en el cuadro, en ese trocito de la Calleja que le decían el cuadro. Entonces nosotros fuimos a tomar posiciones estratégicas Claro. para estar cerca del lugar. Y bueno, ahí esperamos y esperamos, eso de noche, hacía bastante frío, parece que no, pero estaba fresca la noche. Y de repente se escuchó sentir la multitud, viste, que venía. Ahí viene, y viene, y viene, y venía toda rodeada de guardias civiles, protegiéndola. Y cuando llegó el cuadro, que nosotros estábamos, mi hermana y yo estábamos muy, muy cerca, y papá y mamá estaban como más arriba de la calleja, y de repente, crack, ¿no? La caída, el sonido de los huesos, de las rodillas. De Conchita. Ah, impresionante. Ese es un ruido que no se olvida nunca más, ¿eh? Nunca más. ¿Y hubo silencio en ese momento Sí, o la gente hablaba? Yo no me acuerdo, pero yo estaba tan pendiente que me parece que había silencio, por ahí hablaba alguien, no sé, pero a mí lo que más me impresionó eran las cosas que le hacían. ¿Qué le hacían? Le prendían fósforos al lado de los ojos y le pinchaban toda, ¿viste? La quería para ver si se movían. No, ella estaba así, en éxtasis, no se rió, no se sonrió, tenía una cara así como iluminada, se debe de ver al ángel, pero no era una cara de felicidad, no era una cara de felicidad. Bueno, el después, mensaje es muy fuerte, ¿no? Eso, el que recibió. Sí, después cuando nos lo dijo al día siguiente, y después la querían levantar y no podían, entre varios hombres la querían levantar y no la podían mover, era como si fuera una piedra que pesaba 10.000 kilos. Y así pasó un rato bastante largo, y después ya ella se levantó y se volvió. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y ahora qué irá a pasar? Bueno, preguntamos y nos dijeron, no, mañana a la mañana acérquese a la puerta de la casa que seguro que ella va a salir y va a decir qué le dijo el ángel. Así que a la mañana siguiente mi hermana y yo fuimos las dos, y cuando salió la saludamos y le dijimos que éramos de la Argentina, que habíamos venido
Bueno, le hicimos todo el cuento, especialmente nada más que para estar con ella y para vivir ese momento a su lado, y que si nos podía dar el mensaje, porque nos íbamos a la Argentina y queríamos que la gente de allá conociera esto. Y sí, nos dio a cada una un papel escrito con su letrita, que en aquel momento no decía, viste, cardenales, obispos y sacerdotes, decía solamente sacerdotes lo que estaba escrito. Después, viste, con todo el correr del tiempo, ella aclaró que como todos eran sacerdotes, pero yo ya de eso ni me enteré porque me había vuelto a la Argentina. Y bueno, nos quedamos ese día acá y a la tarde ya no fuimos otra vez porque no queríamos tampoco abusar de la hospitalidad, pero volvimos con una sensación como de que teníamos que decirlo, ¿viste? Que no nos podíamos quedar calladas, que papá había sacado montones de fotografías. En aquella época se usaban los slides, ¿te acordás de los slides? Que se pasaban con un cosito, bueno, cualquier cantidad. Entonces, bueno, llevamos fotos de la comunión, ¿viste? El día de la comunión que se vio la hostia, muchas cosas, mucho material, más además, por supuesto, el mensaje escrito, ¿no? Y nos pasamos casi un año dando charlas en la Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Hasta que lamentablemente, casi un año después, nuestro párroco, que era el párroco de San Martín de Tours, nos dijo que la iglesia pedía especialmente que no se hablara más de Garabandal. Y yo ahora después, con el correr del tiempo, cuando me reencontré con Garabandal, supe que justo en el 66 ella había estado con Pablo VI, que Pablo Conchita. VI, Conchita, y que Pablo VI no solamente la había bendecido, sino que le había dicho, eso yo te bendigo y conmigo te bendice toda la iglesia. Y yo pensé, justo en ese momento, a nosotros, nuestra iglesia, nos decía que no podíamos hablar más. Entonces, viste, claro, en aquel momento no había internet, no había tantas cosas que hoy te enterás en el acto, todo era por correo. Bueno, guardamos todo y ahí quedó archivado durante 40 años, hasta que gracias a una prima mía, que un día me mandó un mail y me dijo, Mercedes, metete en internet, está lleno de páginas de Garabandal. Y ahí te encontré a vos. Decime, Mercedes. Y así me reencontré con Garabandal. Y ahora estoy acá. Ahora, después de tantos años, 48 cumpliste años, el sueño. Sí, pero de venir ahora a uno Garabandal. grande, ya tengo 68 años, uno ha vivido muchas cosas, ¿viste? Muchas alegrías, sufrimientos, dolores, qué sé yo, uno crece, ¿no? Por dentro y por fuera, los años pasan, por ahí el cuerpo se machuca un poco, pero el alma y el espíritu, y sobre todo si la parte intelectual sigue funcionando, qué sé yo, ¿viste? Sí, las cosas ya se ven de otra manera. Y todo lo que yo no valoré en aquel momento, de tantas gracias que tuve, tantas gracias, yo digo, qué increíble, ¿no? Qué inconsciente era, qué adolescente inconsciente. Tenerlo al Padre Pío al lado, haber sido el primer grupo que bajó a la tumba de San Pedro, qué sé yo, mil cosas que te podría contar. Haber ido al Vaticano a rezar el rosario una vez por mes para todo, qué sé yo, miles de cosas que me pasaron a lo largo del tiempo, y que uno por ahí, qué sé yo, las toma como una cosa normal, hasta que te das cuenta que de normal no tiene nada, que sos un privilegiado, que sos, de alguna manera, fue un elegido, porque no había, ¿cuánta gente en Argentina había acá ese día? No tengo ni idea si había alguien más que nosotros, no lo sé. Mercedes, Pero y mirá que era más lejos antes la Argentina que ahora, ¿eh? era más lejos, sí. Ahora que podés estar en el mismo día, imagínate. La verdad. Te hago esta pregunta, Mercedes, ¿cómo ves al pueblo? A ver, ¿te acerca cómo lo ves ahora a cómo lo viste? Claro que vos pasó mucho tiempo, a ver. Muchísimo. O sea, yo, con el impedimento que tengo de moverme todavía, lo único que hice fue ir a la iglesia hoy a la mañana, que la encontré espectacular, ahora arreglada, y
y estas casas de acá cerca, y después sí en auto cuando fuimos con Pablo hasta Los Pinos, que pudimos llegar, está bastante cerca. Vi muchas casas cerradas, eso me entristeció mucho, muchas casas cerradas, muy abandonadas. No tengo ese recuerdo de aquella época, me parece que era un pueblo más pobre, sin asfalto, sin luz eléctrica, sin una cantidad de cosas, pero con una vida espiritual, sobre todo, me parece, de una profundidad y de una perseverancia notable. Un pueblo donde todas las tardes tocaba la campanita y toda la gente venía a rezar el rosario, donde había cura que subía una vez cada tanto a decir misa, pero no por eso se perdía la esencia de la espiritualidad. Y de todas maneras, entonces, el pueblo, lo poco que pude ver hoy, sí que me recuerda, porque imagínate que sigue siendo un pueblito perdido en las montañas, ¿no? Y desde Los Pinos, cuando subimos y lo vi desde Los Pinos, yo le decía a Pablo, ¿no? Qué chiquito es, qué lugar que eligió la Virgen, como todo, como Fátima, ¿no? Qué lugar que eligió, tan humilde, tan sencillo, pero tan puro, ¿no? Tan preservado de todo lo que era la mundanidad, ¿no? Entonces vos me decís que si me hace acordar al pueblo de ayer, sí, muchísimo. Es como si vos me dijeras, qué sé yo, que ahora estoy viviendo con una emoción impresionante. Quizá lo que aquella vez viví con mucha naturalidad, hoy lo estoy viviendo desde lo más profundo de mi ser. Mercedes, por último, contame un poquito cómo viven tus hijos, tu familia, tu hermana, este viaje tuyo. A ver, ¿hasta qué punto festejan un poco este deseo tuyo de poder reencontrarte con el pueblo? Como siempre, viste que uno nunca hace todo bien, ¿no? O sea que de nuestros hijos hay algunos que sí son más religiosos que otros, pero lo que sí nos quieren un montón, y sé que todos están felices de que yo esté acá, y que todos están haciendo fuerza para que la Virgen me ayude a recuperarme. Y mi hermana, sin ir más lejos, ya me ha escrito como 2 veces y me dice: Mercedes, cada minuto del camino estoy ahí. Qué sé yo, no sé, pienso que todos lo viven con una enorme alegría, yo creo que sí, con una enorme alegría, porque saben lo importante que es para mí, más allá de la postura que tenga cada uno en este momento, ¿no? Todos están felices, todos, y mi hermana especialmente. Yo creo que tu hermana capaz que va a volver cuando vuelvas. Porque yo pienso que sí. ¿Viste cómo es esto de la gracia de Dios? A veces sí. En el momento uno no es consciente todo lo que vive y después te va cayendo la ficha. Exacto. Y yo creo que la vas a contagiar, estoy seguro. Ojalá, porque ojalá. No es casualidad, todo no. esto que hayas venido a ser testigo, ahora después de tanto tiempo este viaje. Yo creo que se abren ventanas, puertas. Lo que sí quiero contar, que esto me parece que es muy importante para la causa de la Virgen, es que no tenía ni idea, yo hasta que esta prima mía me dijo: hay una amiga que te quiere ver porque ella dice que gracias a vos, bueno, no era gracias a mí, sino a la Virgen, no, obviamente, pero que ella te debe a vos haber tenido un hijo. Y yo dije: ¿qué es esto? Bueno, por fin la vi, la conocí, y me contó, cuando yo tenía 15 años, yo di una charla en su colegio, que era el Sagrado Corazón. Y mi hermana, María Dolores, dio una charla en el colegio donde iba su novio, que tenía, no sé, un año más que ella, eran chiquilines. Y después se contaron cada uno que habían escuchado por separado este mensaje de la Virgen de Garabandal. Bueno, con el tiempo se casaron y ella no podía tener chicos. Su padre, especialista, o sea, ginecólogo, especialista en fertilidad, hizo todos los tratamientos habidos y por haber permitidos por la Iglesia, pero no había caso. Entonces
se dijeron el uno al otro, ¿por qué no empezamos a rezarle todos los días un rosario a la Virgen de Garabandal? Y a los 2 meses se quedó embarazada y tuvo un hijo que se llama Sebastián. Y lo conocí, hace 1 año y medio lo conocí al chico. Y fue bastante impresionante, porque él me dijo, mira, yo no te voy a contar qué me pasa a mí con la Virgen. Lo que sí te voy a contar es que yo tengo una relación con ella muy especial y que la he tenido cerca todos los días de mi vida. Y yo pensé, ¿no? Qué increíble cómo Dios te usa de instrumento, pero cómo esto para el que no haya creído todavía en Garabandal, que hoy crea. Porque esta gente, ¿viste? Y este chico, ¿no es cierto?, nació gracias a rezarle a la Virgen que es una sola, pero bajo la educación del Carmelo de Garabandal. Así que eso sería mi cierre de este día, Santiago. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por tu testimonio. Y Todo bueno, lo que esto anime a muchos testigos que ayer en el encuentro han ido al encuentro del Ateneo de Santander, que hace años que no vienen y que se animen a venir, ¿no? A volver. Pero sí. Sé que hay un tiempo de Dios, pero bueno, uno tiene que dudarlo siempre, también. Sí. Pero también tenés que buscarlo, ¿no? Sí, pero lo veo tan providencial como se dio lo tuyo, Mercedes. Hasta último momento no sabías si podías viajar o si no, pero vos sabías en tu corazón que había algo que era de la madre, que era, a pesar de tu impedimento, así de poder caminar y todo, que se iba a cumplir. Sí, y a pesar, viste, Pablo al principio, mi marido, estaba como medio rebelde de venir a Garabandal. Y no fue fácil. ¿Qué vamos a hacer 4 días en Garabandal? Me decía. ¿Y a qué venimos a Garabandal? Anoche subiendo el camino me decía, ¿pero usted a qué viene a Garabandal? Y yo no sabía ni qué decirle, ¿viste? Porque yo le digo, bueno, ¿voy a qué? Me voy a encontrar con la Virgen. Le dije, qué sé yo, no sé qué decirle. O sea que todos los que han vivido esto deberían volver y animarse a hablar. Yo creo que es muy importante, como en todas las apariciones, ¿no es cierto? Los que han tenido la suerte de ser testigos de algo bueno, lo tienen que decir, porque el mundo está sin Dios. Yo creo que es como dijo el Papa, no este Papa, sino que Benedicto XVI, que Europa hoy es un continente de evangelización. Antes se evangelizaron América, ahora están. Entonces yo creo que todas las personas que tienen la suerte de haber vivido esto, hay una obligación de decirlo, no te podés quedar callado. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por tu testimonio desde el pueblo de San Sebastián de Garabandal. Se cumplió el sueño. Gracias. Gracias, adiós. Gracias a vos.